Esto es Charlas de Domingo con Luz María Sierra. Hola, estamos en Charlas de Domingo, les habla Luz María Sierra y estoy con William Newman. William, usted fue corresponsal del diario New York Times en la zona andina, en los países andinos, ¿no? Sí, exactamente. Yo llego a la zona, a la región en el 2012. Yo fui corresponsal en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia principalmente. Y yo cubría esos países andinos del 2012 hasta el 2016. Y lo invité a estas charlas porque me encontré en el Hay Festival con un libro suyo que tiene un título muy, no sé si sugestivo o apocalíptico o provocador, que se llama Todo se puede poner peor. Y entiendo, eso pues lo he leído, es sobre lo que ha pasado en Venezuela después de Chávez. No es un libro sobre Chávez, es lo que ha pasado con Venezuela después, ¿es así? Sí, exactamente, es así. La idea era contar la crisis venezolana, el colapso venezolano, que realmente ha sido el colapso económico más fuerte de la modernidad en nuestro hemisferio. En un espacio de más o menos 8 años, Venezuela pierde casi el 80% de toda su actividad económica. Y bueno, yo me puse la tarea de narrar la historia de lo que pasó. Lo que usted había vivido como Sí, corresponsal. También, pero la idea era no solamente describir la crisis, pero hacer el intento de explicar por qué pasó, por qué ese país con tantos recursos llegó a ese paso. Pero antes de que nos cuente el detalle del libro, es que me encontré con una anécdota que me llamó mucho la atención. La de, había un cabletren bolivariano, me imagino que es como lo que nosotros en Colombia conocemos como el cable o el metrocable en Bogotá, que son estos medios de transporte, pero usted cuenta una anécdota ahí bastante simbólica de lo que era el gobierno de Hugo Chávez. Sí, es una historia muy llamativa y que representativa de lo que era el gobierno de Chávez y lo que ha sido estos años de gobiernos chavistas en Venezuela. Y lo que pasa es que el Metro Cable era un trencito en construcción durante años, era un proyecto que propuso Chávez hace varios años, y llega el año 2012, que es el año que yo llego a Venezuela como corresponsal, y Chávez está en campaña para su reelección. Termina siendo la última campaña de Chávez. Y lo que yo iba a decir al principio es que yo corrí con mucha suerte porque yo llego en Venezuela justo a tiempo para ver la Venezuela de Chávez, con Chávez ahí al mando. Y también era una época de mucha prosperidad en Venezuela porque el petróleo estaba encima de $100 el barril y el barómetro de la economía venezolana es el petróleo. Y en fin, Chávez estaba en campaña para su reelección, pero estaba muy enfermo. Tenía el cáncer. Bueno, tenía el cáncer, eso ya era público, pero él salió a principios del 2012 y se declara, a final del 2011, y se declara que, limpio de cáncer, ya curado, ya está sano, y entonces prepara su campaña y se lanza a la campaña, pero lo que no dijo Chávez y lo que no dijo la gente a su alrededor es que estaba muy enfermo todavía y se estaba muriendo, en efecto. Y bueno, durante la campaña, el cable tren era algo simbólico porque estaba en una zona de Caracas muy importante para el chavismo, que es Petare. Petare es un barrio, el que llamamos en Venezuela un barrio, una favela enorme, que siempre había sido muy chavista y había apoyado mucho a Chávez, pero últimamente en esa época, bueno, había razón para dudar la lealtad de los
peitareños, y entonces se ideó ese... Y eso no estaba, no estaba hecho todavía el cable tren cuando... No estaba hecho, llevaba años como casi todo en Venezuela, o sea, anuncian un proyecto y luego pasan años y casi no pasa nada, empiezan la construcción y eso se alarga. Pero bueno, se acercan las elecciones y el ministro de Chávez de Transporte va con los contratistas eran Odebrecht, los brasileños, y una empresa austríaca que se llama Doppelmayr. Y Doppelmayr es el gran experto en lo que es un cable de tren. Un cable de tren, ustedes lo van a conocer por los trencitos de los aeropuertos. Un cable de tren es un tren pequeño y lo jala un cable que va entre las rieles, ¿no? Y esto era, además, realmente un trencito porque tenía 3 paradas solamente y era... Pero un proyecto pequeñito, pues, lo que quieres expresar. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Le pidieron? Entonces van con los contratistas y dicen, mira, el comandante quiere montar al tren. Quiere montarse en el tren Sí. como un acto de campaña. Exactamente. Y montarse en el tren. Y los contratistas dicen, bueno, está bien, pero el tren no está listo. O sea, primero no hay tren, solamente había unas estructuras elevadas y las rieles, pero no había ni conexiones eléctricas, no había los motores para jalar el cable, no estaba el cable, no estaba el sistema computarizado de control de los trenes. O sea, no había nada, simplemente rieles y una estructura. Y dijeron, bueno, no tenemos ni tren, no tenemos cómo jalar, no tenemos cómo hacer un tren mover. Y el ministro dice, el comandante quiere montarse al tren. Es decir, no había un no aceptaban un no. Exactamente. En un momento, en una reunión, mi fuente me contó que el ministro dice algo parecido a ningún ingeniero europeo va a venir, perdón. El ministro dice... Este era el ministro de Transporte. Dice, ningún europeo va a venir a Venezuela y decir a los venezolanos lo que se puede o no se puede hacer. Y bueno, finalmente hay una negociación y se acuerdan de que el gobierno va a pagar $1 millón adicionales para hacer un montaje. O sea, para hacer una pantalla, no sé cómo ustedes lo dicen aquí en Colombia, o sea, un simulacro. Es una fachada, es una fachada. Exactamente. Y entonces, rápidamente tenían los vagones o las partes de los vagones y van y construyen el tren. O sea, ¿lo construyen con qué? O sea, tenían todas las piezas del tren, pero no era... No funcionaba. No, bueno, no solamente no funcionaba, eran así como en piezas, en partes. Entonces tienen que armar... Era de juguete, un poco... un juguete sofisticado. Armar el tren encima de las rieles y luego tenían que inventar cómo hacer ese tren moverse sobre las rieles. Y agarran, híjole, no me acuerdo de la palabra en español, pero ponen al fin en la última parada un motor, un winche se llama, y corren una guaya, o sea, un cablecito. Mejor dicho, les tocó montar todo un mecanismo para que el tren sí se pudiera mover, pero no era verdadero. Era toda una ficción. Y entonces llega el día, ahí está el trencito, está la guaya, lo que llamaron la guaya, el cablecito, atado al tren, el motor, y empieza paulatinamente a correr por las rieles y llega a la estación y Chávez se monta en el tren. Y Chávez dice, bueno, vámonos, yo quiero andar en el tren. Ir hasta la otra estación. Sí, pero había mucho temor porque podían mover el tren con ese cablecito cuando el tren estaba vacío, pero ahora que estaba llena de gente, Chávez... Que además estaban con un poquito de peso. Exactamente. Estaba el peso y no sabían si el cablecito iba a soportar el peso. Entonces, el tren rueda unos metros apenas y luego vuelven a la estación. Pero yo encuentro en YouTube
el programa entero, porque lo pasan en una cadena. Lo transmiten por televisión. Sí, exactamente, en vivo. Entonces yo pude ver todo y yo pude escuchar la conversación de Chávez y Maduro y el ministro dentro del tren. Y todo era una estafa. O sea, todo era para... Pero tal vez esta historia nadie la había contado antes de usted contarla. No. Y yo lo encuentro porque cuando yo estaba de corresponsal, yo estaba en otro país, en Sudamérica, y me topo con una persona que había trabajado en un proyecto. Y me dice, usted vive en Venezuela, ahí trabaja. Bueno, Le tengo esta historia y se la contó. me contó una parte de la historia. Pero y mira. siempre se quedaba conmigo. Y pasaba años, porque ya no tenía tiempo, no era el momento de contar una cosa, porque era ya después de la muerte de Chávez. Y yo finalmente cuando empiezo a trabajar en el libro, que es en el 2019, siempre tenía esa historia en la mente. Entonces yo voy y encuentro a mucha gente que había trabajado en un proyecto que me podía contar la historia completa. Y es la primera vez en este libro que... Y usted la cuenta un poco, el contexto es como una especie de gobierno un poco ficticio que se montó. Sí, exactamente, o sea, mira, una de las cosas que yo digo en el libro es que los mismos venezolanos te van a decir que una característica muy común venezolana es el show, es... La puesta en escena. Exactamente, la puesta en escena. Y eso demuestra eso, pero mucho de lo que tú puedes ver en el gobierno de Chávez era exactamente eso, crear una ficción para vender una imagen. O sea, tiene que ver mucho con imágenes. Ese día era crear una imagen para mostrarle al país que había progreso, ¿no? Por ejemplo, Chávez cuando se monta el tren dice, solamente en el socialismo podemos llevar este tipo de progreso al pueblo venezolano. Nada de progreso, o sea, el tren ni funcionaba en ese momento. Y estaban vendiendo un cuento al país. Usted me hace acordar un episodio que no es exactamente igual, pero también cuando Gustavo Petro, el presidente de Colombia hoy, cuando era alcalde, él también con el metro de Bogotá, pues construyó, si fuera, pues no trataba de decir que ya estaba funcionando, pero sí lo construyeron un poquito a escala de cartón, un metro, y hicieron la imagen como para hacer creer que eso era lo que iba a ser el futuro. No sé si usted también acá tuvo oportunidad en algún momento de entrevistar a Gustavo Petro, teniendo en cuenta que era el corresponsal en toda la zona andina. Cuando yo estaba de corresponsal, yo una vez entrevisté a Petro cuando él era alcalde. Y bueno, yo cubría Colombia, todo el proceso, bueno, no todo, pero o sea, el inicio del proceso de la negociación de paz con la FARC y bueno, yo estaba aquí y usted esa época. Eventualmente, porque en Colombia a veces hay un temor, puede ser creado o no creado, de las similitudes que puede tener un personaje como Gustavo Petro con Hugo Chávez. Hay quienes, por supuesto, dicen que son dos personajes completamente distintos, pero usted que tuvo oportunidad de cubrirlos a los dos un poco de cerca, ¿tiene alguna opinión sobre si hay algún parecido o grandes diferencias entre ellos dos? Bueno, no solamente es que hay diferencias entre los dos personajes, pero entre los dos países. O sea, yo veo que hay diferencias estructurales muy importantes. Por ejemplo, Chávez logra mantenerse en el poder durante, yo creo que eran 14 años, ¿no? Y ahora Maduro ya va más o menos por el mismo récord, ¿no? Aquí no hay reelección en Colombia. Chávez llega y es un personaje, lo que yo siempre digo de Venezuela y de Chávez es que Chávez no era socialista, se declaraba socialismo. En Venezuela no se construyó nada, no se construyó un socialismo, no cambiaron la economía de mercado. El chavismo era alimentar el consumo, algo muy venezolano, consumir.
Y Pues claro, pero se desabastecieron en algún momento. bueno, perdieron. Chávez, o sea, se habla del carisma, de la carisma de Chávez. Lo que Chávez tenía era petróleo encima de $100 el barril. Chávez tenía dinero, ¿no? Para gastar eso, comprar eso, es mucho perdón. Pero lo que iba a decir- Carisma con signo de pesos, con ese signo de pesos. Exactamente. Pero Chávez, lo que digo es que lo que pasó en Venezuela no era tanto el socialismo, pero el populismo. Chávez era un populista clásico al nivel mundial, que es una identificación entre un líder carismático con un pueblo. Pero ¿qué es el pueblo? Porque él se representa, Chávez o cualquier líder populista, se representa como la única persona que puede expresar los deseos reales del pueblo. Y, y entonces lo que tenemos, y para Chávez, el socialismo, llamarse socialista, poner una franela roja o una gorra roja, era una forma de branding, de marketing, que él usaba para animar a su base. Pero una de las cosas importantes del populismo es que se habla mucho del pueblo. Chávez siempre hablaba del pueblo. ¿Pero qué es el pueblo? El pueblo no es el pueblo entero. El pueblo solamente es la parte del pueblo, de la población que apoya al líder. Y eso es muy importante porque el populismo se alimenta de lo que es un conflicto entre un pueblo puro y... Es decir, el populismo necesita pueblo. Yo tratando de todas formas de leer un poco su libro en tónica de Colombia, uno pensaría, pues Chávez tenía un pueblo significativo. Gustavo Petro hoy con su popularidad, digamos, al 30%, de pronto no le permite ser necesariamente un populista. Bueno, pero ¿por qué tenía Chávez tanta popularidad? Porque Chávez llega con el petróleo en $7 el barril y durante su tiempo en gobierno llegaba encima de 120. Increíble, de 7 a 120, eso es... Sí, y obviamente Colombia ha vivido en los últimos años una trayectoria muy distinta económicamente y además Colombia no es un país petrolero. Sí, sí hay petróleo, sí tiene cierto ingreso importante de la industria petrolera, pero la economía entera no gira alrededor del petróleo y eso también es una diferencia muy, muy importante. William, el título de tu libro es Todo se puede poner peor. ¿Por qué? Bueno, esa es la traducción del título en inglés, que es un poco más largo, pero viene de una entrevista que yo hice con una economista venezolana, Ruth de Criboy, que hace muchos años era además presidenta del Banco Central de Venezuela. Y bueno, ella me estaba contando, estábamos hablando de la crisis en Venezuela y el por qué. Y en algún momento, yo le hice alguna pregunta media pendeja. Bueno, entonces, ¿hasta dónde va eso? Y me dijo, me mira como un profesor, un estudiante un poco lento y me dice, mira, las cosas nunca están tan malas que no se pueden poner más peores, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso... Y eso en el libro... Eso me llamó la atención y bueno, en español lo ponemos así, todo se puede poner peor. Pero cuando yo estaba escribiendo el libro, yo estaba leyendo en algún momento una novela de Rómulo Gallegos, el novelista venezolano, y encuentro la misma frase que... Dicha por Rómulo ¿hace cuánto? Dicho por un personaje de la novela lo escribió en el año 2020 más o menos. No, 1920, Rómulo. Sí, 1920, perdón. Uh-huh. Y bueno, ella está aquí además, que lo pongo como en el principio del libro, pero cuando sale el libro en Venezuela, todo se puede poner peor, el título, varias personas me comentaron, ¿no? Dice el personaje Rómulo Gallego, así es la humanidad, compadre, que cuando uno quiere hacer una gracia, le sale una morisqueta, pero
yo lo que digo es que si las cosas están malas, todavía se pueden poner más peores. Y varias personas me comentaron, mira, pero es un título muy pesimista. Y lo que yo respondo es que primero, no dice que las cosas siempre se van a poner peor. Pero esa frase era una frase, de alguna forma, expresaba un sentimiento muy común en Venezuela durante los años más perdidos, gruesos, fuertes de la crisis venezolana. Yo varias veces estaba en la calle hablando con gente, entrevistando a gente y alguien me comentaba, mire, aquí ya tocamos fondo. Y yo le decía siempre, no, señor, usted, si yo estaba aquí, hoy en día me está diciendo usted que lleva, vamos a suponer, 8 horas en cola, haciendo cola, esperando comprar gasolina, en tu casa no hay electricidad, no hay agua, etcétera. Me dice que ya tocaron fondo, pero si yo llego en 3 meses y yo le entrevisto a usted, me va a decir, ahora sí, es peor, ahora sí tocamos fondo. Pero no había fondo en esos años. O sea, se caía, o sea, el país estaba en una caída libre y no había fondo. ¿Y al final usted cree que tocó fondo Venezuela? Bueno, mira, afortunadamente hay crecimiento económico. Es decir, un país puede perder, o sea, perder PIB durante años, o sea, un largo periodo de descrecimiento económico, pero en algún momento va a empezar a crecer de nuevo. Y eso finalmente está pasando en Venezuela. Y qué bien, porque lo que necesitan los venezolanos es crecimiento económico, ingreso para poder poner comida en la mesa. Pero bueno, obviamente, en los términos de la política, las cosas están muy malas todavía. Y también, o sea, y económicamente el país está muy mal. Y usted lo que hizo fue relatar esos años más bien de la crisis. Le tocó más bien su libro. Se refiere a los años de la crisis que le toca a Nicolás Maduro, la crisis. Exactamente, como dijimos en algún momento aquí, no es un libro sobre Chávez, es un libro sobre lo que pasó en Venezuela después de Chávez. Y además quiero decir que, como di el ejemplo de que yo estaba en la calle entrevistando a gente, es un libro de periodismo de calle. O sea, no es un libro, yo no quería hacer un libro, y yo creo que no soy capaz de hacer un libro de hecho se ganó políticas, económicas. De hecho se ganó un premio, el premio OPC al mejor libro de no ficción del 2022. Sí. Esto es en Estados Unidos. En Estados Unidos, o sea, es un premio que da un grupo una organización de corresponsales, de periodistas que trabajan en lo que es la fuente internacional. Pero bueno, el libro, una parte importante del libro son realmente perfiles de personas en Venezuela, porque lo que yo descubrí viajando a lo largo del país durante muchos meses, sobre todo en el 2019, cuando estaba haciendo la investigación del libro, es que cuando la gente te cuenta la historia de tu vida, es que también te están contando la historia de su país. La historia de su vida es la historia de su país. Y uno puede ver cómo en los altibajos de la historia de alguien, eso refleja lo que estaba pasando en el país en ese momento. Y por ejemplo, ¿alguna de las historias para usted más significativas? Bueno, por ejemplo, yo pasé mucho tiempo con una familia en Petare, en el mismo barrio donde construyeron el cable de tren. Y yo hablaba mucho con una señora Hilda allí que tenía, cuando yo la conozco, 7 hijos. Y bueno, esa familia en algún momento se había sentido de clase media, más o menos. Viven en un barrio, pero tenían una casa de bloque, tenían, bueno, una vida buena. Podían salir de vez en cuando a ir a un Wendy's o ir a la playa, ir al cine, lo que sea. Y eran chavistas, además. Y llega la crisis y perdieron todo. Y cuando yo conozco primera vez a esa familia, viven en un rancho, lo que en Venezuela se llama un rancho, que es de 4 paredes de lata y un techo de lata. O sea, la pobreza más extrema. Y en esa casa, la primera vez que voy,
había yo creo que 2 panecitos. O sea, eso era toda la comida que había. Y en otra ocasión llego y no había nada. Había días en que la señora no mandaba a los niños a la escuela porque no habían comido. Entonces ella sabía que ellos no podían prestar atención en las clases. Y bueno, yo retrato a esa familia y el impacto sobre una familia de la crisis venezolana. También hay... ¿Y esa familia siguió siendo chavista? No, es que ellos no, o sea, ya no apoyan al gobierno. Y yo además estoy todavía en contacto con ellos, hablamos mucho. Cuando yo presento el libro en Caracas en octubre, ellos fueron a la presentación. ¿Y les ha mejorado la vida con este medio repunte de Venezuela? Afortunadamente, por una serie de razones, sí, es que es un poco mejor su vida, pero siempre hay una crisis, y cuando hay crisis y tú vives en la pobreza, es muy fácil ya echarse hacia atrás de nuevo. Por ejemplo, hace poco, bueno, una de las hijas de la señora tuvo una emergencia médica y la familia tenía que gastar todo lo que tiene. Porque no hay sistema de salud, porque todavía sigue siendo... Bueno, hay sistema de salud, pero tú vas al hospital público y tú tienes que salir y comprar todos los insumos y todos los medicamentos. Y es difícil. Bueno, William, muy significativa esa historia de esa familia que era clase media y terminó en un rancho, lo que nosotros aquí llamamos un poco, o llamábamos antes una especie de tugurio o de... Sí. Y aguas, porque, o sea, yo digo que hay mucha gente en nuestros países aquí en América Latina que se considera clase media. A lo mejor hay distintas clases medias, ¿no? O sea, sí. No una clase media, un barrio... Pero usted la describió bien, vivían en una casa de material y podían salir y podían comer, sus hijos podían ir al colegio, no tenían problemas y todo se les vino abajo. Eso un poco pues expresa lo que puede pasar en muchos lugares cuando llegan estos gobiernos populistas que solamente muestran, son un poco una puesta en escena más que una ejecución, muestran una incapacidad para ejecutar, para construir. William, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hasta este momento. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto es Charlas de Domingo. Les habló Luz María Sierra. Que tengan un excelente día. Bueno, muchísimas gracias, Luz María. Gracias.